Con este ejemplo busco clarificar los conceptos tras velocidades relativas y dice, cuando la velocidad de un tren es de 12 metros sobre segundos al este, las gotas de lluvia que caen verticalmente con respecto a la tierra dejan huellas inclinadas 30 grados con respecto a la vertical en las ventanillas del tren. ¿Qué magnitud tiene la velocidad de la gota con respecto a la tierra y qué magnitud tiene la velocidad de la gota con respecto al tren? Para hacer este ejercicio voy a recurrir a velocidades relativas, a la expresión para velocidades relativas en donde tengo 3 objetos, hago referencia a 3 objetos y puedo calcular la velocidad de uno respecto al otro, que le voy a llamar B, sumando la velocidad del primer objeto respecto a un tercero que es C, más la velocidad de ese tercero respecto al objeto B. Pongo el carácter vectorial porque puedo aplicar esto de velocidades relativas en 1, 2 o 3 dimensiones, en 2 dimensiones como en este caso. Haciendo la analogía con lo que me está preguntando el ejercicio, que es la velocidad de la gota con respecto a la tierra, puedo establecer que la velocidad de la gota, que va a ser G minúscula respecto a la tierra, va a ser igual a la velocidad de la gota respecto al tren, más la velocidad del tren respecto a la tierra, y pongo aquí la indicación que estoy trabajando vectorialmente. Esta es la expresión que busco resolver para contestar las preguntas que me está pidiendo mi ejercicio. Entonces, voy a pasar esta ecuación, la voy a pasar acá para aprovechar mejor el espacio y voy a borrar esta, que digamos es la general. Viendo las figuras, viendo las dos situaciones, esto respecto a un observador que está en la Tierra, que pueden ser ustedes, que puedo ser yo, tengo que el vector velocidad del tren respecto a un observador que esté en la Tierra es igual, si lo pongo como vectorial, a su magnitud, que está acá, de 12 metros sobre segundos hacia el este. Y luego el observador, que pueden ser ustedes, ven las gotas caer. La velocidad es de la gota respecto a la Tierra. Ven caer con cierta magnitud que desconocen, pero orientadas hacia el sur, es decir, hacia abajo. Y por último, imagínense que ustedes van dentro del tren, se mueve con una velocidad hacia la derecha o se mueven con una velocidad hacia la derecha. Y si las gotas caen verticalmente hacia abajo, según el observador que está en la Tierra, pues ustedes van a ver que forma un ángulo de 30 grados respecto a la vertical. Es decir, si esta es mi vertical, ustedes van a ver las gotas caer en este sentido, en esta dirección, con 30 grados respecto a la vertical. Por lo tanto, la velocidad de las gotas respecto al tren, no conozco su magnitud, lo voy a escribir de esta manera, pero orientadas a 30 grados de menos y a menos x. Una vez con esta información, puedo sustituir en esta ecuación para velocidades relativas, pero obviamente la suma nada más la puedo hacer con componentes, por lo tanto voy a pasar esta expresión a su componente en x, que sería la velocidad de las gotas respecto a la Tierra en x, sería igual a la velocidad de las gotas respecto al tren en x, más la velocidad de la Tierra respecto a la Tierra en x, eso sería en x, y para y solamente sustituyo el subíndice, x por y sería de las gotas respecto a la Tierra en y, igual a la velocidad de las gotas respecto al tren en y más la velocidad del tren respecto a la Tierra en y. ¿Ok? Y de aquí, de esta información, repito, podemos ver qué cosas se hacen cero de estas ecuaciones. Por ejemplo, la velocidad del tren respecto a la Tierra en y sería 0 porque el tren se mueve en x, no se mueve en y, por lo tanto esto es 0. También yo veo que las gotas respecto a la Tierra se mueven hacia el sur, por lo tanto la velocidad de las gotas respecto a la Tierra no tiene componente en x. Esto es 0. De la expresión para x, entonces, yo tengo que
0 es igual a la velocidad de las gotas respecto al tren en x más 12 metros sobre segundos por el coseno de 0, que es 12 metros sobre segundos. Por lo tanto, la velocidad de las gotas respecto al tren en x es igual a menos 12 metros sobre segundos. Y más aún, yo sé el ángulo, ¿verdad?, con la que se mueven las gotas respecto al tren en x. Es 30 grados. Por lo tanto, aquí tendría, como estoy hablando del ángulo pegado al eje de las Y, va a ser la pantalla un poco más para arriba. Como estoy hablando del ángulo pegado al eje de las Y, entonces aquí me quedaría que la velocidad, la magnitud de la velocidad de las gotas respecto al tren por el seno de 30 grados, estoy en el tercer cuadrante, esto es negativo, es igual a 12 metros sobre segundos. Por lo tanto, hago un poco más acá arriba esto. Por lo tanto, la velocidad de las gotas respecto al tren, la magnitud esta, sería igual a 12 metros sobre segundos sobre el seno de 30, que sería 24 metros sobre segundos. La magnitud de la velocidad de las gotas respecto a la Tierra, respecto al tren, sería 24 metros sobre segundos. Ahora me voy a obtener, ya obtuve la segunda, ¿verdad? Fue muy fácil calcular la velocidad de las gotas respecto al tren. Ahora calcularé la velocidad de la gota con respecto a la Tierra. Vamos a hacerlo. Eso lo puedo obtener obviamente de mis expresiones en Y. Respecto a la Tierra, tienen aquí que la velocidad de las gotas respecto a la Tierra en Y es igual a la velocidad de las gotas respecto a la Tierra por el coseno de 30 grados. Estoy en el tercer cuadrante, eso sería negativo. Ya conozco esta magnitud, entonces esto sería menos 24 metros sobre segundos por el coseno de 30 grados. Y si quiero la magnitud, puedo escribir esta magnitud como la velocidad de la gota respecto a la Tierra por, de la gota es hacia el sur, esto es negativo, ¿verdad? Esto menos la velocidad de la gota respecto a la Tierra, simplemente así porque sería un seno de 90 por estar hacia abajo. Entonces la velocidad de la gota respecto a la Tierra sería simplemente 24 metros sobre segundos por el coseno de 30, y ahí hice previamente las cuentas, es de 20.8 metros sobre segundos. ¿Qué sería lo complicado de velocidades relativas? Establecer la ecuación que pretendo resolver con las velocidades apropiadas, ver si estoy en una o dos dimensiones, y con dos dimensiones trabajar con los ángulos pertinentemente de manera correcta y solamente resolver mi sistema de ecuaciones. Es todo, jóvenes, espero que haya quedado claro. Ustedes traten de repetir el ejercicio, y si tienen alguna duda, con confianza contáctenme. Hasta luego.